Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de los signos de alarma que debes conocer para ir a urgencias si estás en embarazo. Hablaremos de los que se presentan en cada trimestre de embarazo y de aquellos a los que debes estar atenta durante todo el embarazo. Ya que este video será un poco largo, vamos a la intro y comenzamos. El embarazo es una de las épocas más recordadas por una mujer que desea ser madre. Su cuerpo sufre innumerables cambios para alojar a una nueva vida y a nivel anímico coexisten sentimientos de felicidad y ansiedad por saber si todo se está desarrollando con normalidad. Desde el inicio de los controles prenatales se espera que el personal de salud se tome un tiempo para enseñar acerca de los signos de alarma para consultar un listado que, si bien memorizamos, muchas veces no comprendemos del todo. En esta oportunidad vamos a hablar de estos signos explicando un poco más acerca de hacia qué diagnóstico orienta, de tal manera que tengamos un mayor conocimiento del riesgo al que nos enfrentamos. En el primer trimestre de embarazo, se debe estar atenta a un dolor en el bajo vientre tipo punzada, ya sea del lado derecho o izquierdo, de una intensidad fuerte que pudiera parecerse a una apendicitis y que incluso genera molestias al caminar. En este caso se puede sospechar de un embarazo ectópico, es decir, que el bebé se está formando fuera del útero. Hay que estar atenta a la presencia de sangrado o a un flujo achocolatado acompañado de dolor pélvico tipo cólico, ya que se puede relacionar con una amenaza de aborto. Vómito abundante varias veces al día con poca o nula tolerancia a la vía oral. Esta situación lleva a una alteración de los electrolitos y a deshidratación, por lo que requiere manejo intrahospitalario. A partir del segundo trimestre. Habitualmente los niveles de presión arterial se normalizan después de haber descendido ligeramente en el primer trimestre, salvo cuando existe un riesgo de preeclampsia o eclampsia. En este caso se observa un aumento excesivo de la presión arterial y alteración del funcionamiento del riñón, generando una mayor frecuencia de partos prematuros, riesgo de pérdida e incluso puede poner en riesgo la vida de la futura madre. Los signos que se relacionan con la presencia de esta enfermedad, además del cambio en la medida de la presión arterial, son dolor en la boca del estómago persistente que no mejora al comer o al tomar antiácidos. Dolor de cabeza como si se tuviera un casco muy apretado. Ver luces, oír pitidos. Hinchazón de manos, pies y cara que está presente incluso al despertarse en la mañana. Sangrado vaginal abundante acompañado de dolor tipo cólico o contracciones. Puede presentarse cuando hay alteraciones en la implantación de la placenta y por ende riesgo de pérdida. Un aumento excesivo de peso asociado a sed constante, aumento del apetito y disminución de la cantidad de orina, requiere que se evalúe la posibilidad de diabetes en el embarazo, más si existe un antecedente familiar o ha ocurrido en un embarazo previo. En el tercer trimestre de embarazo, a partir de la semana 20 se empiezan a sentir los movimientos del bebé. En mujeres que han tenido otros embarazos puede darse unas semanas antes. Normalmente una disminución de los movimientos puede deberse a periodos de sueño del bebé en gestación. Sin embargo, si has percibido disminución o ausencia de los mismos, es importante que realices lo siguiente. Dirígete a un cuarto en el que puedas estar a oscuras y lejos del ruido ambiente. Consume una porción de algo azucarado, un pedazo de pastel, un dulce y registra la presencia o no de movimientos, desde una patada, un giro o una sacudida. Si en 2 horas no has contado al menos 10 de estos movimientos, debes acudir inmediatamente a urgencias. Salida de líquido abundante a nivel vaginal, como si se hubiera orinado, de olor fétido parecido al hipoclorito, acompañado o no de contracciones. Esto se observa en la pérdida de líquido amniótico por la ruptura prematura de las membranas ovulares, la bolsa de aguas. Esto es una clara señal de que debes acudir a urgencias, ya sea por inicio del trabajo de parto o un parto prematuro. Presencia de contracciones frecuentes, una cada 5 minutos que duren de 30 segundos a 1 minuto, al menos durante 1 hora. Son indicación de trabajo de parto, más si se acompaña de la expulsión de moco sangrado a nivel vaginal. En cualquier momento del embarazo, un flujo vaginal abundante, grumoso, de color amarillo o verdoso, de olor fétido.
o blanquecino de aspecto similar a la leche cortada que genera picazón. Habla de un proceso infeccioso, ya sea por bacterias u hongos, lo que genera una reacción inflamatoria a nivel del cuello uterino, aumentando el riesgo de pérdida. Un aumento en la frecuencia urinaria, ardor al orinar acompañado de mal olor, sensación de que la vejiga no se vacía completamente, es sospechosa de infección urinaria, que conlleva una respuesta inflamatoria y a la posibilidad de contaminar el canal vaginal, incrementando el riesgo de pérdida. Fiebre alta mayor a 39 grados centígrados persistente se asocia a un cuadro infeccioso grave. Por último, recuerda acudir con regularidad a los controles prenatales. Es conveniente que tengas una carpeta o archivo siempre a la mano con los resultados de los exámenes de laboratorio, ecografías y el carnet prenatal, ya que esta información permitirá hacer un mejor diagnóstico en caso de acudir a urgencias. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en tus comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.